Bueno, bienvenidos a una nueva cápsula matemática con el profesor Robinson. El día de hoy vamos a hablar de un producto notable que es el cuadrado de un binomio. El cuadrado de un binomio se presenta de dos formas, a través de un binomio representado por la suma de dos términos elevado al cuadrado, como es el caso del primero que estamos mirando acá, una suma entre dos términos, en este caso representados con A para el primer término y B para el segundo. Esta suma genera un binomio y ese binomio elevado al cuadrado es lo que llamamos el cuadrado de un binomio. Y lo mismo puede ocurrir con la segunda presentación, que ya no es una suma, es una diferencia también entre dos términos, pero ahora hablamos de diferencia ahora. Esta diferencia se eleva al cuadrado, entonces tenemos también el cuadrado de un binomio. Los desarrollos son muy similares. En el caso de la suma, los tres términos que se generan son en ambas siempre positivos. Acá estos términos de acá siempre van a ser positivos. Mientras que en el caso de la diferencia elevada al cuadrado, pues el primer término es negativo y el segundo es positivo. ¿Cómo se determina cada uno de los términos? En ese caso, sí, los dos desarrollos son coincidentes. El primer término es el primer valor de acá, este que tenemos acá en la suma o en la resta, en cualquiera de los dos, se eleva al cuadrado, como dice acá, primer valor elevado al cuadrado. Y se suma, para el caso de la suma, mmm, con el doble producto. Este 2 es un 2 constante, siempre va a estar ahí, tanto en la forma de suma como en la forma de resta, siempre va a estar presente ahí. Ese 2 va a multiplicar a los términos A y B de la suma o de la resta. Observen que A y B permanecen en las dos presentaciones, A y B, tanto en la suma como en la resta. Y finalmente se suman con el segundo término que aparece tanto en la suma como en la resta, elevado al cuadrado. Este segundo término elevado al cuadrado. ¿Listo? Pues para ver este cuadrado de un binomio, este producto notable, vamos a verlo a través de dos ejemplos. He planteado acá primero una suma. Primero reconocer la forma que tiene. En este caso es una suma y los términos según la forma, este sería mi A y este sería mi B. ¿De acuerdo? Después lo que tengo que hacer es llevar esto que he reconocido en mi ejercicio particular a la forma. ¿Y la forma qué me dice? Como es una suma, es el primero elevado al cuadrado, o sea, lo que yo he llamado A elevado al cuadrado. Es decir, 2x elevado al cuadrado. Como es una suma, viene un más. Luego, según la fórmula, ¿cierto? Del cuadrado del binomio nos dice que debo sumarlo con el doble producto, o sea, 2 multiplicado a, o por mejor, el primer término que es mi A, es decir, 2x, y por el segundo término que es mi B, es decir, por Y. Y finalmente sumarlo con el segundo término que yo llamo B en la forma, pero que en mi ejercicio es Y, por Y elevado al cuadrado. Listo, el ejercicio entonces consistirá ahora en desarrollar esas operaciones combinadas que se generan ahí luego de haber reemplazado en la forma del cuadrado de un binomio. Es decir, tengo que desarrollar esta potenciación 2x al cuadrado. Recuerden ustedes que 2x al cuadrado hay que elevar el coeficiente al cuadrado. En este caso sería 4 porque 2 al cuadrado es 4. Y la parte literal que es x también se eleva al cuadrado, es decir, 4x al cuadrado. Para el segundo término no tengo potenciación, entonces lo que hago es multiplicar los coeficientes, en este caso 2 por 2, y eso me da 4. Y la parte literal, como no hay nada común ahí en esa parte literal, pues simplemente escribo la x y la y. Y finalmente el y se eleva al cuadrado, no hay coeficiente numérico visible, entonces simplemente la parte literal elevada al cuadrado. Y este sería entonces el desarrollo de ese binomio elevado al cuadrado. Vamos a hacer lo mismo ahora con una resta. Para este caso tenemos acá una fracción que va a ser el primer término A y otra fracción que va a ser el término o segundo término que lo va a llamar B. Al igual que en el primer caso se inicia por, vamos, en este caso esta va a ser la forma que vamos a reemplazar, ¿cierto? Que quiere decir el primer término elevado al cuadrado, o sea, un quinto de P se eleva al cuadrado. En este caso, como es una resta y en la forma dice que resta, entonces aquí colocamos el signo menos.
y decimos que es también el doble producto del primer término que yo llamé A, que es un quinto de P, multiplicado por el segundo término que yo llamo un séptimo de Q, ¿cierto? O mi B en la fórmula, ¿cierto? Y finalmente le sumo ese segundo término que es un séptimo de Q, pero elevado al cuadrado. Entonces, al igual que en el caso anterior, pues ahora lo que queda es desarrollar las potencias. En este caso tengo que desarrollar un quinto al cuadrado, que es un 25avo, y p al cuadrado, que es p cuadrado. En este caso, pues tendré que multiplicar los coeficientes numéricos, que se multiplican de frente, 2 por 1, 2, por 1, 2, menos 2, sobre 5 por 7, que es 35. Y la parte literal P y Q se colocan ahí porque no tienen nada en común, no hay que sumar exponentes, solamente se anotan las partes literales tal cual como están. Y lo mismo se hace con el tercer término, donde también el un séptimo de Q está elevado al cuadrado, entonces tengo que elevar un séptimo al cuadrado, que sería un 49avo. Esto porque 1 al cuadrado es 1 y 7 al cuadrado es 49. Como se eleva tanto el numerador como el denominador al cuadrado, por eso da un 49avo. De Q, que también se tiene que elevar al cuadrado, Q cuadrado. Y esto entonces sería ya lo que tendríamos para nuestro cuadrado del binomio. Lo hicimos con una suma y con una resta. Bueno, esto ha sido todo por el momento. Dios les bendiga.